Bienvenidos de regreso a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la motivación, el liderazgo y orcas. Orcas. Sí, escucharon bien, orcas. Hoy exploraremos el libro Bien Hecho, que nos muestra cómo obtener mejores resultados a través del reconocimiento positivo. Y la fuente de inspiración son las técnicas de entrenamiento utilizadas con las orcas en SeaWorld. Interesante imagen. Un gerente frustrado buscando orientación de orcas. Suena un poco peculiar, ¿no? Sí, pero a veces las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados. Totalmente de acuerdo. El libro nos presenta a Wes Kingsley, un gerente que lucha con la motivación de su equipo y también con sus relaciones familiares. En busca de un respiro, Wes decide ir a SeaWorld, A SeaWorld. sin imaginar que ahí encontrará la clave para transformar su vida. Apuesto que al principio Wes no estaba muy convencido de que las orcas pudieran enseñarle algo sobre liderazgo. Para nada. Al inicio se muestra escéptico, incluso incrédulo. Pero su encuentro con Dave Yardley, un entrenador de SeaWorld, lo lleva a descubrir el método Bien Hecho. El método bien hecho. Exactamente. Este método desafía la forma tradicional de gestionar el rendimiento Que a menudo se centra en señalar errores. y aplicar castigos En cambio, bien hecho nos invita a cambiar la perspectiva. y concentrarnos en lo positivo. Exactamente. Dave le explica a Wes que la clave está en pillar a alguien haciendo algo bien Ajá, y recompensar ese comportamiento. claro. Este simple acto de reconocimiento positivo crea un ciclo virtuoso que fomenta la confianza y la motivación. Y esto aplica tanto a orcas como a personas. Así es. Lo que me parece fascinante es que el libro no solo se queda en la superficie, sino que profundiza en los 3 elementos clave de la gestión del rendimiento. ¿Cuáles son? Los activadores. Ajá, el comportamiento. Sí, las consecuencias. Interesante. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno de estos elementos? Por supuesto. Los activadores son las señales o instrucciones que inician el comportamiento deseado. En el caso de las orcas, los entrenadores usan señales con las manos, silbidos o incluso el contacto físico. Exacto, para indicarles qué hacer. Ya veo. Y el comportamiento sería la acción específica que se espera de la orca Como saltar. o nadar en cierto patrón. ¿Vale? Y las consecuencias, por supuesto, son la respuesta del entrenador al comportamiento de la orca. Aquí es donde entra en juego el refuerzo positivo. O sea que si la orca realiza el comportamiento deseado. Recibe una recompensa, como un pez, una caricia o un juguete. Qué interesante. Y en el caso de las personas, ¿cómo se traduce este refuerzo positivo? Bueno, en lugar de peces y caricias, usamos otro tipo de recompensas. Todo. Elogios, bonos, ascensos, oportunidades de desarrollo. O simplemente un reconocimiento sincero del trabajo bien hecho. Exactamente. Me gusta eso. Reconocimiento sincero. Suena simple, pero creo que a veces olvidamos lo poderoso que puede ser un simple gracias o bien hecho. Totalmente de acuerdo. Y lo interesante es que el libro no se limita a recompensar el resultado final, sino que enfatiza la importancia de reconocer y elogiar incluso los pequeños progresos. Es decir, elogiar el progreso. Exacto. Me encanta ese concepto. Y hablando de ejemplos, el libro comparte anécdotas fascinantes que ilustran el poder del redireccionamiento. ¿Recuerdas el caso de Mike Talmadge? ¿El antiguo jefe de Wes? El mismo. Sí, claro. Mike era un maestro del redireccionamiento. Cuando Wes cometió un error al contactar a un cliente que ya estaba siendo atendido por otro vendedor, Mike, en lugar de reprenderlo, lo guió con calma Le explicó cómo obtener la información correcta sobre los clientes. y expresó su confianza en él. En lugar de enfocarse en el error, Mike lo redirigió hacia un aprendizaje positivo. Y lo mismo sucede con las orcas. Si una orca no responde a una señal o realiza un comportamiento no deseado, los entrenadores no la castigan. No. Redirigen su atención hacia otro comportamiento. Y esperan pacientemente una oportunidad para recompensar una acción positiva. Es fascinante cómo este principio se aplica en ambos contextos. Y el libro profundiza aún más, Sí. describiendo 4 tipos de consecuencias. A ver. La ausencia de respuesta, Exacto. la respuesta negativa, Ok. el redireccionamiento y la respuesta positiva. Interesante. ¿Y cuál es la más común? La ausencia de respuesta. En serio. Sí. A menudo no reconocemos el buen comportamiento. Y solo prestamos atención cuando algo sale mal. Exactamente. Es curioso cómo funciona nuestra mente, ¿no? Yeah. Nos enfocamos en lo negativo y damos por sentado lo positivo. Y cuando finalmente reaccionamos, muchas veces lo hacemos con una respuesta negativa. Con críticas o reprimendas. Un método bien hecho Mm. nos invita a cambiar ese enfoque. Y concentrarnos en las consecuencias positivas y el redireccionamiento. Exacto. Ahora bien, no podemos olvidar que tanto las orcas como las personas tienen diferentes preferencias y necesidades, Claro. lo que motiva a uno. Puede no motivar a otro. Exactamente.
Y aquí es donde entra en juego la comunicación. Ajá. El libro nos aconseja preguntar directamente a las personas qué les motiva. Tanto a corto como a largo plazo. De hecho, Anne-Marie Butler. La consultora de negocios. Sí, ella también aplica el método bien hecho. Sugiere preguntar a los empleados, ¿cuál sería la mejor manera de reconocer tus esfuerzos a corto y a largo plazo? Una pregunta simple Pero poderosa, que nos ayuda a entender las preferencias y aspiraciones de cada persona. y nos permite adaptar nuestro enfoque de reconocimiento y motivación. Exacto. Y ahora la pregunta del millón. Dime, ¿Qué pasa cuando Wes intenta aplicar estos principios en su trabajo y en su vida familiar? esa es una excelente pregunta. Y una que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están haciendo en este momento. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, Ajá. descubriremos cómo Wes pone en práctica estos principios y los resultados que obtiene. No se lo pierdan. La última vez nos quedamos con Wes regresando de SeaWorld listo para poner en práctica el método bien hecho. Exacto. Y la primera oportunidad se presenta con Meredith Moody, Una de las líderes de su equipo. que ha estado lidiando con algunos proveedores problemáticos. Y lo ha hecho de maravilla. Wes decide elogiarla por su excelente trabajo. Recordemos que antes de su viaje, Wes era más del tipo te pillé. Sí, su estilo de liderazgo era bastante diferente. ¿Cómo crees que reaccionó Meredith a este cambio repentino? Al principio se mostró un poco escéptica. Es comprensible. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento por su trabajo, Claro, la falta de reconocimiento positivo puede crear una cultura de inseguridad. donde la gente espera lo peor. Exactamente. Pero cuando Wes le explicó específicamente cómo su labor había impactado positivamente en la empresa, mencionando incluso la retroalimentación de un proveedor, la actitud de Meredith cambió por completo. Esto nos lleva a un punto crucial del método bien hecho. ¿Cuál es? La importancia de la sinceridad. Ajá. Las respuestas positivas deben ser auténticas Y específicas. para que realmente resuenen en la persona. De lo contrario, se perciben como manipulaciones. O simplemente como sacarle brillo a la manzana. Exacto. Y esto nos lleva a su primera gran prueba, una reunión con sus 6 gerentes principales. Donde decide compartir sus nuevas ideas sobre liderazgo y motivación. Cambiar la cultura de un equipo no es fácil. Sobre todo cuando se viene de un estilo de liderazgo más autoritario. Apuesto a que hubo resistencia. Sin duda. ¿Cómo lo manejó Wes? Imagínate la escena. Wes confiesa a sus gerentes que ha sido un jefe del tipo te pillé y que quiere cambiar. Valiente de su parte. Les pide ayuda para implementar el método bien hecho. ¿Y cómo reaccionaron? Algunos lo miraron con incredulidad. Es natural. Los cambios suelen generar dudas y resistencia. Sobre todo los que desafían las normas establecidas. En lugar de imponer su nuevo enfoque, Wes les pide a sus gerentes que le digan cómo prefieren ser reconocidos. Los involucre en el proceso de cambio. Y les da la oportunidad de expresar sus necesidades individuales. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Ah, no. Algunos gerentes, como Harvey Meehan, se mostraron abiertamente escépticos. Y continuaron criticando el método bien hecho, a espaldas de Wes. La resistencia al cambio puede ser tenaz. Sobre todo cuando se trata de algo tan arraigado como el estilo de liderazgo. Y para complicar aún más las cosas, su jefe, Jim Barnes, también se muestra reacio a este nuevo enfoque, Jim era un gerente tradicional. acostumbrado al estilo de liderazgo autoritario, Y a la evaluación del desempeño basada en la curva de distribución normal. donde se fuerza a clasificar a los empleados en categorías de excelente, promedio y deficiente, Ese tipo de sistema de evaluación crea una cultura de competencia. y desincentiva la colaboración. Es difícil fomentar el espíritu del método bien hecho en un ambiente así, Y para colmo, la empresa estaba atravesando un momento difícil. con cifras de ventas a la baja. En momentos de crisis, es común que los líderes recurran a métodos más autoritarios. Creyendo que la presión es la única forma de obtener resultados. Pero Wes, a pesar de la resistencia de su jefe, de algunos colegas y del contexto desafiante, decide seguir adelante con su compromiso de implementar el método bien hecho. Admirable. Pero la historia de Wes no se limita al ámbito laboral. También tiene que aplicar estos principios en su propia familia. Al principio, su esposa Joy no está muy convencida de que las técnicas de entrenamiento de orcas puedan ayudar a mejorar sus relaciones familiares. Es comprensible. A veces es más difícil aplicar estos principios en nuestro propio hogar, donde las emociones y los hábitos están más arraigados. ¿Cómo logró Wes convencer a Joy? Con la ayuda de Dave Yardley, logra convencerla de la importancia de centrarse en lo positivo. Y organizan una visita familiar a SeaWorld. Para una sesión privada con Dave. ¿Y cómo reaccionaron las hijas de Wes y Joy? Al principio,
Ali, la hija mayor, se mostró un poco escéptica, Sobre todo con la idea de ignorar el mal comportamiento, pero Dave les explicó que no se trata de ignorar los problemas. sino de redirigir la energía hacia comportamientos positivos. En lugar de enfocarse en lo que los niños hacen mal, se trata de buscar oportunidades para reconocer y recompensar lo que hacen bien. Tiene mucho sentido. Al regresar de su viaje, convocan una reunión familiar, Para establecer nuevas reglas. basadas en el método bien hecho. ¿Y en qué consistían estas nuevas reglas? Acordaron enfocarse en el progreso, en lugar de la perfección. Por ejemplo, En lugar de regañar a las niñas por el desorden de sus habitaciones, decidieron elogiarlas cada vez que hicieran un esfuerzo por ordenarlas. aunque no quedaran perfectamente limpias, Es una forma mucho más constructiva de motivar a los niños se les reconoce el esfuerzo. y se les anima a seguir mejorando. ¿Y este cambio de enfoque tuvo un impacto positivo en la relación de Wes y Joy? Sin duda, No solo mejoró la relación con sus hijas, sino que también fortaleció el vínculo entre ellos como pareja, comenzaron a pillarse mutuamente haciendo las cosas bien. expresando su aprecio y reconocimiento de forma genuina. Es maravilloso. El método bien hecho se convierte en un estilo de vida. No solo en una técnica de liderazgo, Y lo más sorprendente es que el método bien hecho no solo mejoró las relaciones familiares. sino que también comenzó a tener un impacto positivo en la comunidad. ¿Cómo así? Los amigos de Ali y Meg, atraídos por la atmósfera de aceptación y positividad en el hogar de los Kingsleys, comenzaron a pasar más tiempo allí Y Wes y Joy se esforzaron por conocer a los padres de los amigos de sus hijas. Y por ofrecerles apoyo y consejos. Es un ejemplo conmovedor de cómo el método bien hecho puede extenderse más allá del ámbito familiar. y generar un impacto positivo en la comunidad. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se desarrolla la historia de Wes en el trabajo? Logra superar la resistencia de su jefe y del sistema de evaluación. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta la tendremos en la parte final de nuestro Deep Dive. Wes se enfrentaba a una verdadera batalla en el trabajo, tenía que lidiar con la resistencia de algunos de sus gerentes y la presión de su jefe, y un sistema de evaluación que fomentaba la competencia en lugar de la colaboración. ¿Cómo logró navegar esas aguas turbulentas? Wes demostró ser un capitán astuto. Primero abordó la resistencia interna. Harvey y Gus, los más escépticos de su equipo, seguían criticándolo y socavando su autoridad. ¿Y cómo los enfrentó? En lugar de confrontarlos directamente, los invitó a una conversación franca. Un movimiento inteligente. Reconocer la influencia de ellos en el equipo y buscar su colaboración fue clave para generar un cambio positivo. Se les propuso un trato. Trabajar juntos durante 6 meses, dando una oportunidad real al método bien hecho. Si al final de ese periodo no veían resultados positivos, Wes prometía abandonar su nuevo enfoque. Una apuesta arriesgada. Wes estaba poniendo en juego su reputación y su estilo de liderazgo. Exacto. Mientras tanto, en su vida personal, Wes y Joy continuaban experimentando una profunda transformación en su relación. ¿Así? Habían integrado el bien hecho en su día a día, pillándose mutuamente haciendo las cosas bien, expresando aprecio y reconocimiento de forma genuina. El método bien hecho se había convertido en un hábito, en una forma de vida. Y no solo para Wes y Joy, sino también para sus hijas. El ambiente familiar era más positivo, más amoroso, más comunicativo. El cambio en la dinámica familiar era palpable. Pero volviendo a la empresa, Wes aún tenía que enfrentar el mayor obstáculo: el sistema de evaluación de desempeño y la presión de su jefe por obtener resultados. Cambiar un sistema de evaluación arraigado en una empresa puede ser una tarea titánica. Wes, inspirado por el consejo de Anne-Marie Butler, decidió desafiar el status quo. ¿En serio? En una reunión con su equipo de ventas, anunció que no aplicaría la tradicional evaluación de desempeño que obligaba a clasificar a los empleados. Interesante. En cambio, propuso un enfoque donde todos tenían la oportunidad de ganar. ¿Y cómo reaccionó su equipo? Al principio hubo sorpresa e incertidumbre, pero a medida que Wes explicaba su visión, su equipo comenzó a comprender el potencial de este nuevo enfoque. En lugar de competir entre ellos, podrían colaborar para alcanzar el éxito colectivo. Pasar de un ambiente competitivo a uno colaborativo puede liberar el potencial creativo y la productividad de un grupo. Exacto. Y los resultados nos hicieron esperar. Las cifras de ventas mejoraron, el ambiente laboral se volvió más positivo y la motivación del equipo aumentó. La prueba irrefutable de que el método bien hecho no es solo una teoría bonita, sino una herramienta poderosa para lograr resultados tangibles. Totalmente. Y lo más sorprendente es que el cambio de actitud de Wes comenzó a contagiar a otros departamentos de la empresa. De verdad. Meredith y otros supervisores inspirados por el éxito de Wes empezaron a implementar el método bien hecho.
en sus propios equipos, El efecto dominó del bien hecho se expandía por toda la empresa. generando una transformación cultural sin precedentes. Incluso Jim Barnes no pudo resistirse al poder del bien hecho. En una reunión para revisar las cifras del trimestre, Barnes se quedó sin palabras ante los resultados obtenidos por el equipo de Wes. ¿Qué pasó? Con una sonrisa de satisfacción, Barnes le dijo a Wes, bien hecho. El reconocimiento del propio Jim Barnes al éxito de Wes y su método es la prueba definitiva del poder transformador del bien hecho. La historia de Gwen nos deja una valiosa lección. El cambio es posible, incluso en las circunstancias más desafiantes. El método, bien hecho, no solo transformó la vida de Gwen, su familia y su equipo de trabajo, sino que también generó impacto positivo en toda la empresa. Y nos invita a reflexionar, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas para crear relaciones más positivas, productivas y significativas? Los invitamos a explorar esta pregunta y a descubrir el poder del bien hecho. Hasta la próxima.